Durante siglos, las iglesias y monasterios de Macedonia estuvieron llenos de voces, campanas y cantos de tradición bizantina. Miles de años de historia dejaron sus huellas en la cultura de esta tierra. Pero en el siglo XX, algo completamente diferente comenzó a llegar desde Occidente. Guitarras eléctricas, baterías, amplificadores. Y en una tierra donde convivían antiguas tradiciones cristianas, influencias balcánicas, herencias otomanas y una nueva identidad yugoslava, aquellos sonidos comenzaron a transformarse en algo propio. En manos de algunos músicos macedonios, las antiguas tradiciones de la región comenzaron a encontrarse con el post-punk, el rock progresivo, la música electrónica y la música de vanguardia. Y de ese encuentro nació una de las escenas más particulares en un lugar de la ex Yugoslavia. Queridos trotamundos del rock, esta es la historia del rock en Macedonia del Norte. Para entender el rock de Macedonia del Norte, primero tenemos que entender su historia. Durante siglos, esta tierra estuvo en el cruce de distintos pueblos, imperios y culturas. Formó parte del Imperio Otomano. Después llegaron las guerras balcánicas, las nuevas fronteras, y tras la Segunda Guerra Mundial, Macedonia pasó a formar parte de la República Federativa Socialista de Yugoslavia. Y fue precisamente dentro de Yugoslavia donde comenzó a aparecer una generación de jóvenes que escuchaba sonidos que llegaban desde Occidente. Sonidos de rock and roll, blues, psicodelia, rock progresivo, punk y new wave. Los músicos macedonios fueron mezclando estos sonidos occidentales con sus propias tradiciones, con la realidad de vivir en una sociedad socialista, y con una identidad macedonia que todavía estaba construyéndose. Así, entre guitarras eléctricas, clubes, festivales y discos, comenzó a surgir una escena que terminaría dejando una huella enorme en la música de los Balcanes. Macedonia del Norte es un país joven, pero su historia es milenaria, y su rock nació mucho antes que su independencia. El rock llegó a tierras balcánicas como parte de la enorme transformación cultural que estaba viviendo la juventud yugoslava. En Macedonia aparecieron grupos influenciados por The Beatles, The Rolling Stones, la música beat, el blues y posteriormente por la psicodelia y el rock progresivo. Uno de los primeros grupos importantes fue Visves, formado en 1964. Después aparecieron Densaden, Leva Patika y Triangle, que exploraron el hard rock, el rock progresivo, el folk rock, el jazz rock y el funk. La escena de Skopje comenzó a desarrollar sus propios músicos y espacios, y su estilo sería diferente al de Belgrado, Zagreb o Sarajevo. Tengo otro video en el canal que hablo sobre la escena del rock de Yugoslavia. No es necesario ver ese video para poder comprender este, pero si lo pueden ver van a tener un panorama más amplio de lo que fue el rock en los Balcanes. Precisamente en ese video del rock sobre Yugoslavia, hablábamos sobre cómo cada ciudad de Yugoslavia tenía su escena propia. Por ejemplo, Zagreb era más occidentalizada, Belgrado era más enérgica y más urbana, y Sarajevo era más artística. Y después había otras ciudades como Ljubljana o Rijeka, que eran con actividades más relacionadas con el punk. Así que cada ciudad tenía su particularidad. Y también estaba esta ciudad de Skopje, que en ese momento pertenecía a Yugoslavia, esta ciudad que actualmente es la capital de Macedonia del Norte. En esta ciudad de Skopje, la característica era de que a los músicos les gustaba esto de mezclar géneros, mezclar estilos, y esto es lo que lo acompaña a Macedonia del Norte ya desde esta época también. Ya lo hacían desde la época en que pertenecían a Yugoslavia y continúa así después una vez que son independientes. La mayoría de las bandas surgen de esta ciudad de Skopje, la mayoría de las bandas macedonias, pero también irán apareciendo otras ciudades de Macedonia, además de Skopje. En 1976 se forma la banda Lev y Sol.
La formación clásica incluía a Vlatko Stefanovski en guitarra, Bohdan Arzovic en bajo, Conan Dimusevski en teclados y Garabet Tavityan en batería. El grupo comienza a combinar rock, jazz fusión y elementos de la música tradicional macedonia. Esa combinación termina convirtiéndose en una de las características distintivas de su sonido. Mientras que muchas bandas yugoslavas buscaban sonar modernas y occidentales, Lev y Sol podía hacer algo distinto: tomar una melodía o una estructura rítmica de Macedonia y llevarla hacia el territorio del rock y el jazz. En los años 80, en Yugoslavia explota la New Wave. El punk va tomando más fuerza y las escenas locales empiezan a fragmentarse. En la ciudad de Skopje aparecen las bandas Cylinder y Usta na Usta. Y en la ciudad de Kavaderci aparece la banda Tonku Taka. Son tres bandas macedonias vinculadas a la New Wave. Pero también aparece en la ciudad de Skopje grupos de punk como Folk Jazik, Saracemi y Badmintons. Y con respecto al hard rock y el heavy metal, que en Occidente vivían una época dorada, en la ciudad de Skopje estaba la banda Concord, asociada al hard rock. Su canción, que traducida al español significa tacones altos y medias negras, se convirtió en uno de sus grandes éxitos. Mientras el rock macedonio se diversificaba, estaba naciendo algo todavía más extraño. A comienzos de los años 80 aparece la banda Bastion, uno de los grupos más importantes de la música electrónica y del synth pop de Macedonia. El grupo tenía entre sus integrantes a Kirill Tchaikovsky, quien posteriormente tendría una enorme importancia en la música electrónica de Macedonia. Esta banda se convirtió en uno de los proyectos fundamentales de la escena de los años 80. En los años 80 aparece la banda Padod Novi Santilla, que traducido al español el nombre de esta banda significa La caída de Bizancio. Esta banda era liderada por Goran Traikovsky y Klim Kovačevski. Mientras otros grupos miraban hacia Londres, Nueva York o Berlín, Padod Novi Santilla comenzaba a mirar hacia Bizancio, la tradición ortodoxa y la historia cultural de Macedonia. Musicalmente la banda se mueve por terrenos oscuros con el post-punk, la dark wave, la gothic music y la experimentación. Entonces aparece una combinación que define una parte de la identidad alternativa macedonia de los años 80, el rock occidental con la tradición bizantina ortodoxa. No era simplemente utilizar folclore como decoración, era intentar recuperar una parte de la identidad cultural que había quedado fuera del discurso oficial de la Yugoslavia socialista. Algunas investigaciones sobre la escena de Skopje señalan que grupos de finales de los años 80 incorporaron temas cristianos ortodoxos y mezclaron post-punk y dark wave con cantos bizantinos. Y esto nos lleva a mencionar al grupo más importante de esta corriente. En 1981 se forma en la ciudad de Skopje la banda Mizar. Comenzaron como un trío musical, pero luego incorporaron a Hristo Vrtev como cantante. En 1983 termina la primera etapa de la banda debido a que les toca el servicio militar obligatorio, pero vuelven en 1985 con Goran Tanevski como cantante. En esta segunda etapa, Mizar incorpora folclore macedonio y música bizantina dentro de un lenguaje de post-punk, dark wave y gothic rock. No sonaba como una banda británica intentando ser balcánica, sino que sonaba como una banda macedonia que utilizaba el lenguaje del rock alternativo para recuperar sonidos antiquísimos. El primer álbum de Mizar se convirtió en un disco histórico por ser el primer álbum de música popular en el idioma macedonio dentro del espacio musical de Yugoslavia. A finales de los años 80 surge la banda Arangel, otro de los grandes nombres del rock alternativo macedonio. Junto con Mizar y Padod Novi Santilla, Arangel forma parte de ese núcleo de bandas que terminaron convirtiéndose en referentes del post-punk, la dark wave y el rock alternativo macedonio. Toda esta escena tan rica y tan diversa nos deja Macedonia del Norte,
en esta primera parte en la que todavía forma parte de Yugoslavia, todavía no es una nación independiente. Y se puede apreciar esta característica de esta ciudad de Skopje, con esto de mezclar sonido, mezclar géneros, mezclar ideas. Por ejemplo, la banda Lev y Sol introdujo lo que era la tradición macedonia en el jazz y en el rock. La banda Bastion introdujo la música de Macedonia en la música electrónica, todo esto que venía futuro con los sintetizadores. Y está también esta banda Mizar, que introdujo la tradición bizantina en el post-punk. Así que podemos ver estas mezclas que estaban haciendo los músicos, que iban a dar lugar a nuevos estilos y nuevos géneros que iban a seguir creciendo. Y vendría la declaración de independencia en 1991, entonces Macedonia del Norte pasaría a ser libre, pasarían a ser más libres en cuanto a hacer su propio rock, pero tenían la dificultad que ahora ya no contaban con ese mercado común que tenían antes cuando era todo Yugoslavia. Ahora era una escena mucho más pequeña. Y además venían todos estos conflictos bélicos en los cuales habían muchas divisiones, por los cuales ya una banda de una ciudad de Yugoslavia ya no podía viajar hacia otro lado, a hacer giras por otros lados de Yugoslavia o por otro lado de países nuevos. Así que estaba esta dificultad que se había hecho más pequeña la escena del rock en Macedonia. Así que a partir de ahora comienza esta nueva etapa, que es la Macedonia independiente, lo que vendría a ser Macedonia del Norte. La nueva Macedonia independiente empieza a producir una escena mucho más fragmentada. Por un lado aparece el metal con bandas como Sanatorium y al final de la década de los 90 la banda Syniac, bandas de metal extremo. Por otro lado aparece el punk con bandas como Parkety o Rock Aggressory. También aparecen proyectos de rock alternativo como Last Expedition, Decadence, Vodoligia y Nikeya. En esta década de los 90 es importante destacar a la banda Aria, formada en 1991 en la ciudad de Gostivar. En 1992 la banda gana el Pop Rock Fest de Skopje y posteriormente publica su primer álbum, que traducido al español significa Por Casualidad. Aria representa otra cara del rock macedonio, menos obsesionada con el underground oscuro de Mizar y más cercana a un rock melódico y accesible. A comienzos de los 90 se formó la banda Super Hicks y tuvieron su primer concierto en 1994 en la ciudad de Skopje. Su música mezcla ska punk, reggae, funk, swing, sonidos latinos y elementos balcánicos. Super Hicks representa otra transformación en que el rock deja de ser necesariamente oscuro, progresivo e intelectual y puede ser bailable, festivo y descarado. Esta banda terminaría teniendo exposición internacional en MTV Francia, MTV Israel y MTV Adria, y fue la primera banda macedonia en alcanzar el primer puesto en MTV Adria. Macedonia continúa con su costumbre de mezclar músicas, y así es que está la banda Foltin, formada en la ciudad de Bitola en 1995, y que mezcla indie, rock alternativo, world music, funk, jazz, música electrónica, música balcánica y elementos del chalgia, y otros estilos folclóricos. En su propuesta escénica también incorpora una dimensión teatral y de cabaret. En el año 1995 también se forma la banda String Forces, que empezó a fusionar tradición, rock experimental y música electrónica. Hacia el final de la década de los 90, la escena se vuelve todavía más extrema, con géneros como el hardcore punk, el metal, el noise y la música alternativa. La primera década del siglo XXI fue el gran momento del ska, el punk y el hardcore. El nombre más importante es Super Hicks, banda formada en los 90, pero que explotaron comercialmente en los años 2000 con una mezcla de ska punk, reggae, música latina, folk y rock. Su primer disco, que traducido al español significa algo así como espera te digo, ¿cuánto? Un poquito. Salió en el año 2000 y en el año 2003 sacan el disco Trumano, que los lleva a girar por los Balcanes y por Europa.
Es necesario destacar a esta banda porque representan una especie de versión macedonia de algo que ocurrió en varias partes de Europa Oriental, que era tomar el punk y el ska y meterles ritmos locales, humor, crítica social y una gran energía en vivo. También hay una escena menor pero mucho más áspera, que tiene a bandas como Smooth, que hace metalcore y hardcore. Está la banda Two Sides, que hace hardcore y punk. La banda Deni Techuba, que hace punk rock y hardcore. Está la banda Kulturno Umetniki Rabotnici, que hace garage punk. Está la banda Verka, que hace folk metal. Parkety, una banda que ya continúa de los 90, que hace pop punk. Y está Noviot Posetok, que hace hardcore. En el año 2001 se forma la banda Forever Positively Obsessed, que hace hardcore punk, tiene la filosofía de hazlo tú mismo y letras sobre injusticia social, responsabilidad, solidaridad y resistencia a los prejuicios. En estos primeros años 2000 también aparece una banda formada allá por los años 80, en el año 1988, que se llama Bla Bla Bla. Es una banda albanesa macedonia formada en la ciudad de Skopje y que mezcla punk, rock progresivo y música de vanguardia. La mayoría de sus canciones están en idioma albanés, lo que presenta a una Skopje multilingüe y multicultural. En esa misma década, de la primera década del siglo XXI, también se produce el regreso de Mizar y la tradición oscura. En los años 2000, la banda Mizar publica material que volvió a ponerlos en circulación. Allí está el disco que traducido al español significa Mirada hacia el Jardín de las Flores, del año 2007, y el otro disco del año 2010 que traducido significa El Niño y el Mar Blanco. También volvió la banda Arangel con otro disco del año 2003 que traducido al español significa Máquina Celestial. Vemos cómo Macedonia del Norte continúa ya en el siglo XXI con esta tendencia de mezclar sonidos, de mezclar estilos y también de ir hacia estilos más antiguos, o sea que tampoco varían en cuanto al tiempo. Son muy atemporales también para hacer estos estilos. Así que en definitiva su música es una música que no responde a ninguna tendencia, a ninguna moda, es como que no tuviera tiempo. Así que maravillosa esta escena que logra Macedonia del Norte con respecto a esta tendencia de mezclar sonidos. Y bueno, es apasionante cada país donde uno explora el desarrollo de su rock, cómo se va mezclando con su particularidad, con su cultura, con su tendencia también social. Así que realmente es apasionante esto de descubrir nuevas bandas de cada lugar. Así que les pido siempre que pongan ahí sus comentarios, que pongan qué otros países les gustaría que desarrolláramos en cuanto a su rock. Todo tiene realmente una escena muy llamativa, muy interesante. Y bueno, lo que me gusta de esta escena del rock de Macedonia, en cuanto a las bandas, me gusta, por ejemplo, la banda Leva Patika, que fue una de las pioneras, que esto que hacía este pop rock, realmente de las bandas pioneras me gusta esa. Bueno, también me gusta la banda Lev y Sol, que hace este jazz rock. Me gusta también porque tienen esas vocalizaciones con respecto al jazz, algo que a veces el jazz no tiene, y que a uno cuando quiere introducirse a esa música, realmente bandas como esta ayudan mucho a poder comprender esos matices del jazz y que lo mezcla también con el rock. Después, bueno, ya en los años 80 me gusta esta banda Bastion, que introduce esto del synth pop, esto de los teclados, así que va logrando también un estilo que también sería importante para los años que vendrían. Otra banda que me gusta es Concord, que es una banda de hard rock. El hard rock estaba muy en auge en los años 80 en lo que era Occidente. Bueno, también había llegado aquí a Macedonia. Hay poco material de esta banda de Concord, pero algo encontré y realmente está muy buena esta banda. Está la banda Cylinder, que es más bien de la onda New Wave, esta que estaba muy en auge en Yugoslavia en la primera parte de la década de los 80. Bueno, también Skopje también tenía
estas bandas de New Wave, y destaco esta banda Cylinder, que también hacía esas mezclas con el ska, así que estaba muy bueno. También vivían haciendo mezclas las bandas de Macedonia, así que se aprecia mucho eso. Después ya en los años 90, bueno, me gusta la banda Area, que realmente a veces tiene un sonido muy accesible, muy ya tirando el pop, pero tiene muchas canciones de rock que las hacen muy buenas, muy importantes, esas canciones que hacen con los solos de guitarra, con los fondos de teclado, así que es como si fuera una banda que hace un rock accesible, pero que es diferente al rock que conocemos de Occidente. Se ve que es un rock accesible si lo comparamos con otras bandas como Mizar, como Arangel, pero se nota que es de Macedonia, es diferente, digamos, en comparación con lo que eran las bandas de rock de ese momento que tenían tendencia en Occidente. Está la banda String Forces, que ya es de los años 90, pero que también se ve esta tendencia de mezclar sonidos atemporales también. No solamente se va por sonidos de distintos géneros, sino también de distintos tiempos. Van hacia estilos a lo mejor que evocan a cosas más antiguas, lo mezclan con lo moderno, así que muy buena la combinación que se logra a partir de esa banda. Y bueno, después está la otra banda Parkety, que es más relacionada con el punk, también un punk ya estilo Green Day y estilo Ramones, pero con la particularidad Macedonia. Eso ya se ve ya en los años 90 y años 2000. Destaco esta banda Parkety. Así que pongan ahí en los comentarios qué bandas les han gustado a ustedes de Macedonia. Si hay bandas que conocieron que no son las que he nombrado, también pongan en los comentarios. Así que me gustaría saber la apreciación de ustedes sobre esta escena del rock de Macedonia del Norte. Entre los años 2008 y 2015, el rock macedonio deja de estar dominado exclusivamente por el punk, el hardcore y el metal, y aparecen bandas vinculadas al indie rock, al post-punk y al rock alternativo experimental. Aparece la banda Bernays Propaganda, nacida en la ciudad de Skopje en el año 2007. La banda combina post-punk, dance punk, new wave, hardcore y electrónica. La voz de Cristina Gorovska, encima de esos bajos y baterías mecánicas, les da una identidad muy particular. La banda tuvo giras por Europa y también llegó a girar por Estados Unidos. También aparecen las bandas Visilla, que hace música alternativa y experimental, la banda Zak Zak Zak, que hace punk rock, la banda Molokai, que hace surf rock, la banda Smoke Shakers, que hace indie rock, la banda Chromatic Point, que hace metal progresivo, la banda Culture Development, que hace post-hardcore, y la banda Tempera, que hace rock alternativo. La capital de Macedonia, Skopje, concentra una gran escena alternativa con salas, centros culturales, sellos, radios, festivales y músicos que pasan de una banda a otra. Está el festival Taxirat, organizado por Lithium Records, que se convirtió en una plataforma para conectar Macedonia con el circuito balcánico y europeo, llevando a Skopje artistas internacionales de rock, electrónica y hip hop. También existen espacios como Winter Fest, Rock Fest, que son para bandas nuevas. También hay una institución cultural llamada Mladinsky Kulturny Center, o traducido al español significa el Centro Cultural Juvenil, de la ciudad de Skopje, que es uno de los lugares que ayudan a que una escena underground pueda sobrevivir durante décadas. Entre los años 2015 y 2020, se observa que el rock macedonio empieza a funcionar menos como una escena cerrada dentro de Macedonia y más como parte de un circuito balcánico e incluso europeo. Así es que bandas de Skopje suelen tocar no solo en Skopje, sino también en otros lugares como Belgrado, Zagreb, Ljubljana, Sarajevo, Sofía, Atenas y Europa Central. Desde el año 2020 toma fuerzas otra vez la filosofía de hazlo tú mismo, en lo que se refiere a la actividad de las bandas. En vez de esperar que una compañía discográfica grande publique un disco, muchas bandas graban por su cuenta, publican digitalmente, organizan sus propios conciertos,
Se conectan con sellos pequeños, giran por los Balcanes y mantienen comunidades alrededor de salas y centros culturales. Es una escena pequeña comparada con Inglaterra, Alemania o incluso con Serbia, pero muy productiva en relación con el tamaño del país. Mirar la historia del rock en Macedonia del Norte es mirar también la historia de un país que cambió profundamente en apenas unas décadas. Cambió el mapa, cambió la sociedad, cambiaron las generaciones y cambiaron los sonidos. Pero desde los primeros años del rock yugoslavo hasta las bandas independientes de nuestros días, hubo una constante. Músicos que encontraron en el rock una manera de contar quiénes eran y qué estaba pasando a su alrededor. Algunos llegaron a grandes escenarios, otros tocaron para unas pocas decenas de personas. Algunos quedaron en la memoria, otros fueron descubiertos mucho después. Pero todos forman parte de la misma historia. Una historia que quizás no conozcamos demasiado fuera de los Balcanes, pero que merece ser escuchada. Porque a veces la historia del rock no se encuentra en los países más grandes ni en los discos más vendidos. A veces está escondida en una pequeña escena, en una ciudad al pie de una montaña, esperando a que alguien vuelva a subir el volumen. Queridos trotamundos del rock, esta fue la historia del rock en Macedonia del Norte. Una historia pequeña en escala, pero gigante en identidad.